José Ramón Narro Robles tiene 68 años de edad. Nació el 5 de diciembre de 1948 en Saltillo, Coahuila. Narro Robles es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de posgrado en medicina comunitaria en la Universidad de Birmingham, Inglaterra. Ha publicado más de 170 textos científicos y de divulgación en México y el mundo, entre artículos y capítulos de libros académicos, con énfasis en temas de formación médica y salud pública. Es socio titular de la Academia Mexicana de Medicina y ha recibido doctorados honoris causa de las universidades de Salamanca, La Habana, Birmingham, entre otras. Es casado y tiene 3 hijos. Su carrera ha transcurrido en 2 vertientes, la universidad y el gobierno. En 1974 comenzó a dar clases en la UNAM y con los años fue director general de Extensión Académica, director general de Planeación, coordinador general de la Reforma Universitaria y secretario general. Entre 2003 y 2007 fue director de la Facultad de Medicina, la cual dejó al ser elegido rector general de la universidad. Ocupó este cargo durante 2 periodos de 4 años. Narro Robles ha sido director general de Servicios de Salud del DF, secretario general del IMSS y director del Instituto Nacional de Ecología. Trabajó con el ex rector de la UNAM, Jorge Carpizo, en la Secretaría de Gobernación, como subsecretario de Población y Servicios Migratorios y de Gobierno. En la Secretaría de Salud fue subsecretario de Servicios de Salud y de Coordinación Sectorial, y desde febrero de 2016 es titular de la dependencia. Es militante del PRI desde hace más de 3 décadas. Buenas noches. Esto es Pensar México. Varios procesos electorales en otras latitudes han sido afectados por la manipulación informativa. En julio nos toca a los mexicanos ir a votar y por eso tenemos que ir más allá de los dimes y diretes para discutir directamente los problemas. Por eso necesitamos conocer y debatir directamente propuestas e ideas de los eventuales protagonistas de la elección del 2018. Uno de ellos nos acompaña el día de hoy, el doctor José Narro Robles. Muchas gracias, José, por haber aceptado esta invitación. Permítame iniciar con un planteamiento. En 2004-2005, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en su informe sobre la democracia, en un momento de júbilo, porque en América Latina se habían restablecido o se habían inaugurado democracias, había elecciones, se habían ampliado las libertades, se habían reinstalado los congresos donde no existían, señalaba que por primera vez en la historia de nuestro continente había democracia y esa era la buena nueva, pero que tenía que coexistir con pobreza y desigualdad, y que si no atendíamos los temas de la pobreza y de desigualdad, eso podía erosionar el aprecio a los nuevos o renovados sistemas democráticos. Yo quisiera empezar por ahí. ¿Cuál es tu reacción a ese planteamiento que es el PNUD? Y si no crees que precisamente eso es lo que está de alguna manera erosionando la fama de las instituciones públicas que hacen posible la democracia. Bueno, primero decir muchísimas gracias por la invitación. Yo vengo a este programa con muchísimo gusto y además a la Feria Internacional del Libro, invitado por la Universidad de Guadalajara, y a pensar en México, a pensar México, y hacerlo como lo he hecho en muchos otros momentos, en la condición de un profesional interesado, comprometido con su país, y que este tipo de problemas como el que me planteas, querido José Goldenberg, es algo que efectivamente ha estado presente con nosotros. Yo tendría que decir que yo no encuentro una relación causa-efecto, aunque el problema de la pobreza y la desigualdad es un problema de siempre. Ahí están los escritos de Humboldt, ahí está la proclama de Morelos, en los sentimientos de la nación, protestando o describiendo e inconformándose con el tema de la pobreza y la desigualdad. Y hoy tenemos un mundo diferente, en donde hay enojo, en donde hay malestar
y en donde hay inconformidad, incluso con las instituciones que están vigentes para cuidar, tutelar y promover la vida democrática. Y hay un fondo que, insisto, yo no creo que sea una relación causa-efecto, pero que sin duda tenemos que resolver. Sea o no relativa a ese malestar, hay pobreza, hay desigualdad y ha estado presente por mucho tiempo. Uno tendría que decir, en la vida de México, por siempre. Tenemos que resolverlo, se puede. Pero a ver, la desigualdad, una de sus irradiaciones, creo yo, es que las personas no se sienten parte de una comunidad mayor. Eso que la CEPAL ha llamado cohesión social. Y esas desigualdades lo que generan es una tensión y una polarización, ya no digamos en la vida política, sino en la vida diaria, que hace muy difícil que las personas se reconozcan en el mundo de las instituciones representativas. Es en ese sentido en el que el PNUD llevaba, digamos, el asunto. Sí. Es decir, planteémoslo de otra manera. Está de un lado un desafecto muy grande por los partidos, por los políticos, por los congresos, por los gobiernos. Y la enorme paradoja es que sin esas figuras y esas instituciones, la democracia es imposible. Entonces, la reflexión va en el sentido de que, ¿qué es lo que está alimentando ese desafecto, ese malestar, ese desencanto con esas instituciones que hacen posible la democracia? Sí, yo pienso y estoy totalmente convencido de que tenemos que resolver el problema de la desigualdad y de la pobreza. No puede ser que un país como el nuestro, con la maravillosa historia, con la grandeza, con las posibilidades que tiene, con una economía muy potente, tenga los niveles de pobreza y de desigualdad. Eso yo lo veo con toda claridad. Pero yo creo que el tema del desapego, del desafecto, del desencanto incluso con la vida democrática, por cierto, que no es exclusiva de nuestro país, tiene que ver con la construcción de instituciones políticas y con el actuar de los personajes de la política. Tenemos que incidir ahí. Yo lo veo, y lo digo con toda honestidad, sí, efectivamente, como parte de una realidad y sin duda alguna que tiene que ver, pero que corresponde a dos lógicas distintas. Sí, tenemos que resolver urgentemente lo social, yo lo he dicho muchas veces desde hace muchos años. Lo social es prioritario y ahí está la pobreza que viaja junto con la ignorancia, con la enfermedad, con mala calidad de vida y con desempleo, falta de ingreso, etcétera. Y por otra parte, esta comprobación que hoy es mucho más factible, hagamos todos de cómo se vive en otras latitudes, en otros sectores y que efectivamente genera polarización dentro de las propias comunidades. Y sigo en esta misma lógica. Entonces, ¿qué hacer para rebajar la pobreza, que parece inamovible, y qué hacer para generar mayor equidad social? Bueno, yo no creo que tengamos, y tú eres uno de los expertos, de los conocedores en estos tópicos, yo no creo que tengamos una fórmula mágica. Lo que sí creo es que tenemos que hacer un planteamiento integral en donde yo veo algunos elementos fundamentales. La educación. Necesitamos profundizar, necesitamos acabar con nuestro analfabetismo. Tenemos casi 5 millones de mexicanos en esas condiciones. Mejorar la baja cobertura en algunos niveles, particularmente la educación superior. Hemos incrementado nuestra cobertura de educación media superior, sin duda, y tenemos el compromiso de alcanzar cobertura universal en unos cuantos años, en 5 años más. Pero tenemos que mejorar la calidad y la cobertura de la educación. Más salud. Necesitamos algo que yo veo clarísimo, empleo. Empleo bien remunerado y empleo con prestaciones. Necesitamos reconvertir los procesos de empleo informal en empleo formal
con prestaciones. De otra manera, vamos a estar haciendo una hipoteca del futuro para las próximas generaciones. Y hay muchas otras cosas, entre otras, que tenemos que hacer un replanteamiento de los programas sociales. ¿Y qué quiero decir con esto? Aprovechar de otras experiencias que nosotros mismos hemos tenido, en primer lugar, y en segundo lugar, terminar con una dispersión presupuestal, programática que existe. Yo estoy convencido de que eso le vendría en esta parte muy bien al país. Mejorar la economía, la productividad, más riqueza y mejores mecanismos de redistribución de esa riqueza. Bueno, de hecho, tú fuiste el que puso en el espacio público aquella crítica de lo que estaba sucediendo con nuestros jóvenes, que no encontraban ni un espacio en las instituciones de educación superior, ni en el mercado formal del trabajo, los famosos ninis. Y afortunadamente, gracias a eso, pues muchos ojos voltearon a ver qué se podría hacer en esta materia. Entonces, antes de ir al corte, dejaría planteada la pregunta de qué hacer en materia de educación y en materia de empleo, precisamente para atender a los jóvenes que hoy están en una situación de precariedad muy aguda. Pero eso será al corte siguiente.